Y luego se presenta la adolescencia de Riley y empieza y surge, más bien entran en acción la ansiedad, la envidia, la vergüenza y el aburrimiento, ¿no? Y entonces ellos se presentan como emociones más complejas precisamente porque nacen a través de un sentido de identidad. Esto lo vemos muchas veces en personas evasivas que nos dicen, no pasa nada, todo está bien, inhalo paz, exhalo amor, yo todo bien, toda alegría. Y eso está mal porque todas las experiencias son importantes. Formativas. Son exactamente formativas. Entonces, ¿qué hace alegría? Que normalmente está eufórica, que normalmente está desbordada y todo. Reconoce todo que no puede, ¿no? Pero además primero le habla la ansiedad. Está la ansiedad acá. Bueno, después le habla la ansiedad. Le hace así la ansiedad que está vibrante y le dice, déjalo, suéltalo. Pero con una voz tan pausada que hasta asombra ver a Alegría bueno, Alegría hablando. Como que se espanta, Se espantó, claro, por supuesto, de ver esta situación. Y esto invariablemente del mundo físico conecta con el mundo superior, que es el mundo de Yetzirah, de la formación o de las emociones, que es inmediato. Yo les decía, si yo veo una impresión de un perro que alguien me lo está maltratando, esto es visualmente, es el mundo físico, pero inmediatamente conecto con mi mundo superior, que es el mundo de la formación. Charlemos alrededor de la fogata para descubrir y reintegrar al ser. La mística para volver al uno. Esto es Religare. Hola buscadores del fuego interno, ¿cómo están? Hoy estamos en este nuevo Religare y bueno, estamos emocionados porque ustedes saben que nos gusta mucho el cine y aprender a través del cine y de las historias que tienen por contarnos, y ahora justamente vamos a hablar de una película que está en el cine todavía. Si no la han ido, vayan a ver y luego vengan a ver este Religare, o si no, bueno, no importa, porque igual lo que vamos a compartir con ustedes es importante para el análisis de la persona, más allá también con referencias de la película, pero bueno, bien pueden no verla si no quieren y ver nuestro Religare, aunque bueno, la verdad es que es muy bonita esta película de Intensamente 2, y más que bonita es, pues realmente aprendemos e identificamos cosas que sabemos que existen pero que no son visibles, y como no son visibles para nosotros internamente, son complejas. Y también una de las cosas que a mí me quedó muy claro es que de pronto damos por hecho muchas cosas. Empezamos a sentir cosas, por eso es intensamente, porque la mente, lo que pensamos acerca de las cosas nos provoca emociones, y las cosas que suceden en el mundo nos provocan emociones que hacen que pensemos cosas, y de pronto no le encontramos la utilidad a cada una de los pensamientos, emociones, que si la tristeza, que si la alegría, que si el miedo, que si el desagrado, y de pronto pues vamos reaccionando tal cual en la existencia sin darle mayor atención. Justamente yo creo que eso es tanto de la película 1 como la 2 es el mensaje más importante, es decir, cómo hacer para ir viviendo y de pronto no ir tropezándonos en la existencia porque no hemos sido capaces de escuchar o de que nuestras emociones funcionen de manera armónica. Sí, buscadores, a mí me parece muy importante desde la primera película. Si no la han ido a ver, yo creo que es bonito o ideal que la vean, porque en la primera película nos presentan a 5 emociones que se dicen básicas. Bueno, no es porque sean básicas, sino porque son fundamentales, es decir, nos ponen ahí a la alegría, a la tristeza, al desagrado, al enojo y al miedo, y cada una de ellas es fundamental. El miedo, por ejemplo, es súper importante porque es el que nos avisa, es un guardián que nos dice no vayas por esa calle oscura porque pues quién sabe qué hay allá, no puedes ver, no metas la mano en ese lugar porque también quién sabe qué vaya a ver. Esto es una fuerza natural que nos limita a pues no correr riesgos que son absolutamente innecesarios. Ese es el miedo. Después el desagrado es súper importante porque precisamente nos cuida, también es una emoción guardiana de que nos protege de no hacer cosas o alimentarnos con cosas que nos pueden hacer daño, ¿no? Por ejemplo, Jaime es alérgico a la papaya, a la papaína, y desde bebé, ¿no? Escupía. Sí, no me gustaba, y mi mamá se sorprendía mucho porque me daba pues el Gerber, la papilla, y de mango, y de durazno, y de carne y tal, pero me daba la de papaya y yo simplemente hacía el gesto, ¿no? Como bebito. Como como desagrado, justo. Exacto, y lo escupía. Me lo metía a fuerza y lo escupía. Y le daba mucha risa a mi mamá y sabía pues que no me gustaba. O pues lo entendió casi luego, de tal suerte que pues crecí. Y ya cuando fui muy grande, por cuestiones de cortesía, me tuve que beber un jugo de papaya con limón.
no, pues no salir de la casa en todo un día, Exacto, porque entonces, ya sé que me hace daño. El desagrado en este caso para protegernos de cosas o agentes que nos pueden hacer daño, como no meter las manos en fango, ¿no? O en agua estancada, pues nos da asco, nos da desagrado porque justamente instintivamente sabemos que eso nos puede hacer daño y lo rechazamos. Asimismo, después incluso para relaciones o personas que las podemos ver a lo mejor sucias, tendemos a tener este desagrado porque puede ser fuente de contagio, claro, de enfermedades, sí. ¿no? Después está la tristeza, y bueno, la tristeza es un agente comunicador importantísimo porque nos hace recapacitar respecto a los eventos que hemos vivido, sobre cómo nos comportamos. Y la expectativa que teníamos también sobre las cosas. Exacto, nuestras relaciones con los otros, nos damos cuenta que hemos fallado a través de la tristeza o que algo nos salió y nos ponemos tristes, es decir, todos estos son avisos que tenemos dentro de nuestros neurotransmisores, que ahorita les cuento porque es bien bonito esto de los neurotransmisores, porque bueno, esa es la tristeza, y bueno, y la alegría obviamente es la que nos hace pues motivarnos, ¿no? Tenerle gusto a las cosas. Exacto, pero que tampoco es la mejor de las emociones, aun cuando las otras cuatro, el miedo, la tristeza, la ira y el desagrado, pueden hacernos sentir quizá pues de maneras confrontadas o no tan agradables, quizá como nos lo puede provocar la alegría, aun cuando la alegría es esto esperado, buscamos o anhelamos la alegría, pues tampoco es que esté todo el tiempo, porque entonces se desequilibra contra los demás otros procesos. Exacto. Y nos saca de la realidad. Claro, la alegría no es la mejor de todas. Como ven, ¿qué sería de nosotros sin el miedo, sin el desagrado, sin la tristeza? Bueno, tenemos la alegría, que también es una emoción importante, no es más que las otras. Y luego viene al final una emoción importante que es el enojo y la ira, ¿no? Como se ve que ahí se enciende este personaje. Y a mí me gusta mucho porque la ira es un agente de control en la sociedad. Esto es bien importante. Se ha estudiado justamente que hay personas que hormonalmente tienden más a reaccionar a través de la furia, y entonces por lo regular las personas que enfurecen es porque necesitan o desean que las cosas suceden a como la persona o el individuo considera que debe de ser. Pero entonces los que están a su alrededor, si no sintieran furia, serían sumisos ante el orden que les está imponiendo este personaje fúrico. Entonces las personas alrededor, cuando nos enojamos de las injusticias, cuando nos enojamos cuando alguien se está sobrepasando o maltratando a alguien, esto que sentimos que vemos, imaginen ustedes a alguien que está maltratando a un perro, no, pues yo siento que se me pone caliente la cara y voy a ir y le voy a decir a la persona que qué está haciendo. Este es el impulso para evitar precisamente que se sigan haciendo estas injusticias, y que es gracias a la furia, ¿no? La furia no solamente es contestarle mal a nuestros padres como se ve en Intensamente o ser reactivos impulsivos, sino que es un agente que nos ayuda a evitar que alguien se sobrepase con otra persona. Exacto, ¿no? O también en conjunto, junto con el miedo y la ira, pues nos permite salir rápidamente de una situación de peligro. Exacto. Porque también incluso la ira nos permite encontrar opciones de liderazgo. Por eso es que todas las emociones lo que deben de hacer no es controlarse, sino comprenderse y fluir de la manera adecuada para que cumplan su propósito informador, liberador o controlador en el momento necesario para las cosas necesarias. Necesitamos mantener en control alguna situación, un auto, por ejemplo, cuando vamos manejando, pues el miedo y la ira nos hacen manejar así, porque si nos pusiéramos a llorar o nos pusiéramos a vomitar, bueno, pues es una cosa difícil en ese momento. Entonces entran en conjunto la adrenalina, la noradrenalina, el cortisol, pues para mantenernos en atención, y todo nuestro cuerpo se pone atento. Que justo es justo la parte que yo quería llegar. Ustedes recuerdan en Intensamente que a donde se sitúan las emociones nos ubican que es dentro de la persona, o sea, es el cerebro de la persona, y hay un comando, un centro de comando, que es donde están los botoncitos, y entra la emoción y aprieta la furia el botón rojo y no se enojan y pasa todas estas emociones. Bueno, este centro de comando es el cerebro, esa es la idea, ¿no? Ese es el cerebro. Y entonces estos personajes, ustedes los ven y no son sólidos, son como etéreos, son como si hubiera un conjunto de cosas, como de partículas que hacen al personaje. Incluso en esta de Intensamente 2 se ve cuando Riley está llamando a la alegría, y de la alegría se le desprenden como unas partículas. Eso me encanta porque hace una referencia como si fueran los neurotransmisores. Los neurotransmisores son estas hormonas, precisamente como decía Jaime, de manera muy
o sustancias, exacto, lo digo de manera muy reducida y muy reducida, son sustancias que se segregan a través de reacciones del exterior. En el exterior veo algo peligroso, mi cuerpo manda la información, la hormona necesaria, como decía Jaime, la cortisol, etcétera, y entonces me pongo estresado y mi cerebro reacciona. Entonces se mandan estas informaciones al comando, que es el cerebro, regiones específicas, claro, y entonces accionamos con una emoción específica ante el mundo, ¿no? Y eso es bien interesantísimo lo que acaba de decir Brenda, porque casi todos pensamos, y es sorprendente, o sea, yo me enojo porque primeramente vi algo, primeramente mi cuerpo es el primer receptor de todo eso. Incluso cuando nos enojamos con alguien que nos dice algo, pareciera que reaccionamos cerebralmente, pero no reaccionamos cerebralmente de entrada. Primero entró por los oídos, también entró por la vista, vimos los gestos de la persona, logramos hacer la conexión mental para entender qué nos dijo en esas palabras que nos van a hacer enojar, pero mientras son información, es justamente información. Sí, son instantes, suceden de manera así, muy rápida. Pero claro, hay una vía externa y otra vía interna, y ahí vienen las emociones complejas, que es la segunda parte de Intensamente. Teníamos estas 5 básicas y luego se presenta la adolescencia de Riley y empieza y surge, más bien entran en acción la ansiedad, la envidia, la vergüenza y el aburrimiento, ¿no? Y entonces ellos se presentan como emociones más complejas, precisamente porque nacen a través de un sentido de identidad. Yo con qué me identifico o cuáles son mis aspiraciones, que esa es la ansiedad precisamente, y la envidia, hacia dónde me quiero proyectar y qué necesito hacer para llegar a ese lugar, como Riley, que quería ganar hockey porque quería formar parte de este equipo en la secundaria, ¿no? Entonces decía, ¿qué necesito hacer para llegar a ese lugar? Y ahí se presenta la ansiedad y viene entonces a generarle imágenes mentales, que a mí me gusta mucho en la película porque dice que usa nuestra imaginación en nuestra contra, y es verdad, la imaginación la usamos para crear cosas nuevas, cosas inexistentes en el mundo, pero cuando lo usamos para imaginar posibles escenarios en el futuro, generalmente imaginamos adversos, ¿no? Es como cuando vamos a hacer una presentación, ¿no? Y si me caigo, y si me tropiezo, y si se me olvida, y nos vemos en esa escena, y entonces vamos sintiendo cada vez más la ansiedad, pero si está de alguna manera controlada, nos motiva pues a ponernos a estudiar más, a practicar más, a hacer respiraciones antes, es decir, nos ayuda la ansiedad a buscar mecanismos de solución para atravesar ese evento de la mejor manera. Pero lo más importante de todo, que es justo lo que Jaime decía, que las emociones todas necesitan expresarse porque todas cumplen un propósito, y cuando alguna de las emociones se exacerba y se anulan las demás, entonces ahí vienen precisamente pues ya problemas emocionales, nos vuelven disfuncionales. Veníamos ayer después del cine viendo pues los espectaculares de la calle y vi un espectacular de El Diablo Viste a la Moda, y ahí estaba Miranda, esta personaje que tiene un gran emporio de moda y tal, y me puse a reflexionar qué emociones han gobernado la vida de Miranda, y es envidia y es ira, no, envidia y ansiedad la otra, y desagrado. Envidia y desagrado. O sea, bueno, yo diría ira, envidia, desagrado y ansiedad, pero es que ella no era ansiosa en general, era súper controladora. Tenía una gran envidia porque tenía un gran anhelo de progreso, y tenía un profundo desagrado porque nada le agradaba, y precisamente era parte de su perfeccionismo. Entonces, yo pienso que esas dos la gobernaban, y más allá de que yo esté en lo correcto o no, lo hice como una reflexión solamente. Es interesantísimo entonces ponernos a pensar cuál emoción gobierna Brenda, cuál es el conjunto de emociones que gobiernan, y todas otras muchas más complejas, y cuáles gobiernan de pronto a las personas con las que convivimos. Es que ese es el punto al que yo estaba justamente llegando, que cuando una emoción nos gobierna sobre las otras emociones, hay que hacer conciencia porque no es bueno. O sea, ninguna emoción que se promueva y se prolongue en el tiempo de manera consistente termina siendo algo sano, ya sea la que ustedes quieran. Si es la ira y solamente ante todo accionamos con ira, eso es algo nocivo, es algo perjudicial para nuestra salud y la salud de las personas que nos rodean. Si solo accionamos a través de la tristeza, pues también nos puede llevar a enfermedades mucho más profundas y mucho más difíciles y complejas. La ansiedad, si la ansiedad no se mantiene, si no se expresa como se debe de expresar y se conjuga con las otras emociones, como lo vimos en la película, la ansiedad entró en un loop, ¿no? En un sistema cerrado en donde estaba tan ansiosa que se salía por completo
completo de todo lo demás, estaba aislada, se vuelve así muy, muy cerrada, y esto puede derivar en ataques de pánico, como le estaba pasando a Riley. Riley hasta se agarra el pecho, no puede, le dio taquicardia le dio taquicardia, quería llorar, sentía opresión, sentía mareo, se le ve desorbitada, se le ve confundida. Eso que estaba viendo Riley era un ataque de pánico. Entonces vienen las demás emociones, la ayudan, le colaboran, y si ustedes ven la escena, lo primero que hace Riley es, nos muestran que Riley toca la banca con su mano, que significa que está regresando a la realidad, que está de nuevo tocando, que es una de las técnicas que dicen para controlar la ansiedad, tocar tierra, literalmente, saber en qué plano estás viviendo, porque la ansiedad te lleva a mundos al futuro catastróficos cuando ya es un problema. Toca tierra y empieza a respirar Riley, precisamente para empezar a entrar otras emociones en acción, que en este caso era la tristeza, porque estaba confundida precisamente. Pero cuando esto se vuelve constante, como ataques de pánico, que da ansiedad, ansiedad social, ansiedades de muchos tipos, bueno, eso ya es una patología que se tiene que tratar, porque no es fácil salir de ese ciclo, como lo vimos ansiedad. Si no hubiera venido las otras emociones a su rescate, bueno, Riley empezaría a funcionar bajo esos mecanismos. Y muy interesante justamente en la escena del loop, donde está la ansiedad así frenética, así ciclada, como una fibrilación, me la imagino, en el corazón, que no puede latir acompasadamente, sino que está vibrante. Llega alegría, las otras emociones están tratando de quitar el árbol de la identidad que se ha generado a través de un error grave de alegría, que fue haber dejado las experiencias desagradables como algo importante para la construcción de la identidad. Sí, las desechaba. O sea, y esto lo vemos muchas veces en personas evasivas que nos dicen, no pasa nada, todo está bien, inhalo paz, exhalo amor, yo todo bien, toda alegría. Y eso está mal, porque todas las experiencias son importantes. Formativas. Son exactamente formativas. Entonces, ¿qué hace alegría? Que normalmente está eufórica, que normalmente está desbordada y todo. Reconoce que no puede, ¿no? Pero además primero le habla a la ansiedad. Está la ansiedad acá. Bueno, después le habla a la ansiedad. Le hace así la ansiedad, que está vibrante, y dice, déjalo, suéltalo. Pero con una voz tan pausada que hasta asombra ver a Alegría hablando. Alegría como que se espantó, claro, por supuesto, de ver esta situación. Y la propia ansiedad le dice a Alegría que tanto está mal que ella lo quiso controlar todo a través de la ansiedad, pero tan estuvo mal que Alegría dejara las experiencias poco agradables como un constructo de la persona, como un constructo de la identidad. Esto es bien importante, buscadores, que justo nos lleva a pensar, por ejemplo, en los sistemas oraculares complejos como el tarot o hablar de Kabbalah, en donde, por ejemplo, la Kabbalah nos habla de un reino material, ¿no? De un reino de la acción, que es el reino de Asia, y ahí es donde estamos actuando, y viene información del mundo, ¿no? Como cuando con Riley se burlan de ella porque le gustaba un grupo de niños, ella recibe el impacto que le están diciendo, ¿cómo crees? Y ella reacciona ante eso, y entonces viene aburrimiento, ¿no? Que es el wiwi, o cómo le puso wiwi, pero también me gustó mucho porque el aburrimiento también da lugar al sarcasmo. Exacto. Y el sarcasmo es una forma de comunicación, una emoción que nos permite no sentirnos golpeados. Tan impactados, ¿sí? Exacto. Entonces, bueno, eso les decía que es como el mundo nos impacta, el reino de Asia. Después, entonces, justo conecta esto invariablemente del mundo físico, conecta con el mundo superior, que es el mundo de Yetzirah, de la formación o de las emociones, que es inmediato. Yo les decía, si yo veo una impresión de un perro que alguien me lo está maltratando, esto es visualmente, es el mundo físico, pero inmediatamente conecto con mi mundo superior, que es el mundo de la formación o el mundo yetzirático, emociones precisamente, y entra la furia en acción. Y entonces, ¿por qué me enojo? Eso es lo importante. ¿Por qué me enojé por el hecho de que estuvieran maltratando al perrito? Bueno, porque viene un reino superior, que es el reino de Briah, o el reino de la creación, que es el modelo de pensamiento, la formación de emociones complejas, porque estas emociones complejas nacen de acuerdo con lo que yo me identifico. Yo me identifico con Xipe, que no quisiera que nunca nadie le hiciera daño, y entonces eso lo promuevo, lo extiendo, a todos los animalitos, porque pienso que todos los perros merecen el amor que Xipe tiene, o todas estas cosas. Entonces lo extiendo, y ahí se vuelve en una identidad fuego, precisamente, en una columna de mi identidad, en donde yo voy a proteger a los perritos cuando vea o cuando no vea, en cuanto pueda yo protegerlos. Eso es Atzilut, el reino del fuego, la emanación. Y entonces es justo lo que quiero que observen,
buscadores, como todos los reinos, todas las emociones, las acciones, las emociones y la identidad que vamos formando. Esto es bien importante. La identidad es algo que sí, que formamos a temprana edad o empezamos a formular porque nos vamos identificando con ciertas ideas, vamos rechazando otras ideas y entonces esto hace que se generen lo que yo les decía, emociones más complejas, pero que invariablemente estas emociones complejas, ¿y por qué digo complejas? Porque no solo son emociones, sino que también conectan con el intelecto, lo que yo les decía del mundo briático. Cuando mi emoción conecta con mi pensamiento, surge una filosofía de vida que es una identidad. El esquema de valores y el sistema de creencias, que Exacto. Eso es súper importante. Cada una de las líneas que están en el río, en el flujo de la conciencia, que es lo que dice la película, que es muy cierto todo esto, en el río del flujo de la conciencia, estas sinapsis, hilos, ¿no? Como conexiones neuronales van estableciendo precisamente son como las dendritas. El sistema de creencias, la identidad de la persona, y de pronto por eso nos gusta X o Y cosas, como dijo Brenda hace un momento, pues si nacimos en un país en donde la cultura determina ciertas actividades religiosas, políticas, sociales, etcétera, pues eso nos va a construir. No significa que esa sea nuestra esencia última, significa que a partir de nuevas experiencias y de nuevas maneras de pensar y de nuevas maneras de apropiar las emociones, de comprenderlas, podemos construir nuevas identidades todo el tiempo, lo cual da al traste con una tesis muy clara que dice: nadie cambia. No es cierto, todos cambiamos porque todos tenemos estas capacidades. Lo único es que necesitamos poner atención en quiénes somos para efectivamente empezar a construir una nueva identidad a partir de nuevos referentes, tanto emocionales como psicológicos, como de acciones en el mundo para construirnos nuevamente. Esto que dice Jaime es bien importante, buscadores, porque todos tenemos una identidad y tenemos principios ideológicos con los cuales nos identificamos, lo cual significa que vamos a buscar personas afines a esas creencias o cuando, por ejemplo, cuando vamos con una emoción, como la alegría, busco conectar con personas que también tienen esa ideología de la alegría o de la espiritualidad o el gusto del trabajo, no, todo esto que ya es identidad, buscamos personas afines. Por eso es bien importante observar nosotros cómo nos comportamos para comprender por qué nos relacionamos con las personas que nos relacionamos. Ustedes lo ven con Riley, cuando se hace amiga de sus amiguitas. ¿Por qué fue? Porque se le cayeron las monedas que la niña estaba haciendo una exposición para donaciones con una causa, es decir, esta niña estaba formando una identidad y la ve Riley y le dice: ay, no, la voy a ayudar porque yo soy una buena persona, y pobrecita está sufriendo, la vergüenza, no sé, va y la ayuda y ya conecta con ella ideológicamente, conectan emocionalmente y viene la tercera amiga y conectan con estos mismos valores que las reúnen y las llevan hacia un propósito en específico y las hacen hacer equipo, porque no podemos ser equipo con personas que es difícil más bien hacer equipo con personas con las que no conectamos. Exacto, y entonces otro dicho que está también mal entendido es dime con quién andas y te diré quién eres. No necesariamente quién eres, sino con qué te has identificado. Exacto. En este momento de tu vida. No significa que mañana otro tipo de personas no te podrás sentir identificado, o circunstancias, o música, o política, o religión, o cultura en general. Podemos ser muy eclécticos, sentirnos de pronto identificados con ciertas cosas que no son relacionadas unas con las otras, y nos vamos construyendo a partir de estas afinidades. Así es, buscador. Entonces, como vieron, todo esto se puede conectar claramente también con el tarot, con los arcanos menores, particularmente cuando hablamos de los oros, ya saben ustedes, con la tierra, cuando hablamos de emociones, con las copas, cuando hablamos de aire, con las espadas, es decir, las emociones complejas son copas con espadas, y luego ya la identidad, que es formativa entre todo con todo, que son los bastos. Así que esto es importante porque, bueno, aparte de que no solamente se ven los arcanos menores, que ahí sí es muy notable, ¿no? Cuando una persona está dudando en su identidad, se ve en una lectura. Cuando una persona está dudando o generando nuevas emociones, también se ven en una lectura. Nuevos aprendizajes. O reconstruyendo una identidad. Inseguridades, miedos, todo eso se ve en las cartas, en el tarot precisamente, y no solamente en los menores, como les decía, sino también en los arcanos mayores, porque, bueno, ustedes recuerdan que saben que los arcanos mayores también tienen asociaciones elementales, y bueno, como también tienen asociaciones planetarias, también las podemos ver en el árbol de la vida. Así que se vuelve una matriz increíble, y comprender
sobre todo, creo que lo que nos deja intensamente es comprender que no hay emociones buenas ni emociones malas, todas cumplen un propósito. Lo que sí tenemos que hacer es observarlas, entenderlas hasta lo más que podamos, y como hacemos esta observación, identificarlas, ¿no? Al momento de hacer esta observación, darnos cuenta cuando alguna nos está saliendo un poco de la raya y está tomando control de nosotros y nos hace hacer cosas que, como Riley, que nunca hubiera pensado hacer, pero porque estaba movida bajo la ansiedad, o podemos estar movidos por el miedo, y nos hace no hacer cosas que siempre hubiéramos o habíamos podido hacer. Entonces hay que observarlo porque se pueden salir de control y nos pueden llevar a enfermedades. Claro, a trastornos, por lo menos, trastornos de la personalidad, que son bueno, parte por lo menos del es muy grave ya. Sí, que ya es muy grave porque pues es un conjunto de cosas. La personalidad es un conjunto de eventos, circunstancias que nos impactan, que respondemos ante ellos con ciertos aspectos, ciertas formas. Es decir, ven ustedes en la película que cuando la niña Riley se convierte en la puberta Riley, la mamá, que la había tratado siempre de una forma, nada más abre los ojos, una palabra y ¡paf!, reaccionan. Estas respuestas que vamos obteniendo de las personas que son depositarias de nuestras reacciones, también van construyendo no solamente la identidad, sino la personalidad. Así es, buscadores, coméntenos si ya habían visto esta película, qué les ha parecido la conversación, ustedes cómo la observaron. Aparte, como comentario también, ustedes ven que cuando está ansiedad, el mundo lo ve como naranja, y luego entra la alegría a su rescate ya al final, y entra hasta percibe Riley como el sol, entra agradable y disfruta el presente. Eso viene a ser alegría, porque la ansiedad la estaba llevando al futuro, y si te mueres sola, y si no tienes amigas en la secundaria, y si solamente los maestros van a saber tu nombre y nada más, eso era la ansiedad, proyectarla al futuro, y no le estaba permitiendo disfrutar el presente. Y luego viene alegría y la hace disfrutar el juego, la hace, hasta se ve como si estuviera patinando, como danzando, así como etérea, ¿no? Porque lo está disfrutando. Entonces la alegría nos motiva a disfrutar el presente, pero la ansiedad viene y nos dice, bueno, sí, pero acuérdate, como con Riley, que mañana tenemos examen, o sea. No está mal, o sea, sentir esta ansiedad está perfecto, porque precisamente nos permite planear. Ya es tiempo, ¿no? Ya está ya en el límite, nos permite planear, pero te dice alegría, a ver, siéntate aquí, tómate tecito, ya sabemos que mañana hay examen, vamos a hacerlo tranquilamente, en armonía. Sí, le ponen ahí su sillón de masaje y su tecito de manzanilla, por lo menos, para que se relaje la ansiedad. Y sí te escucho, eso es importante, sí, ansiedad, sí te escuchamos, pero aquí relájate tantito, vamos a estudiar al ratito, ahorita vamos a hacer esto otro. Eso es lo importante, ninguna está mal, importante. Así que muchas gracias, buscadores, coméntenos qué les ha parecido la película, qué les han parecido nuestras opiniones, coméntenos ustedes qué opinan sobre la película, si piensan diferente en alguna cosa que dijimos, pues también está increíble. Por supuesto. Leerlos, claro, y pues nada más. Denle like, compartan, exactamente, síganos, denle el botoncito ahí a todo, a las alarmas y etcétera, pues porque queremos seguir llegando a ustedes. Así que bueno, pues sigamos en la búsqueda del fuego interno. Bye. Somos Ignis Regno, El Reino del Fuego. Encuéntranos en Facebook e Instagram. Cada semana compartimos contenido esotérico sin supersticiones para el desarrollo del ser. Suscríbete, comenta, comparte y da clic en la campanita de notificaciones. Sigamos en la búsqueda del fuego interno.